¿Qué tal? Yo viví en el Perú en esa época, difícil que nos tocó vivir a la gente de mi generación. Yo, eh, pues, crecí en el año de 1979, un 2 de mayo, ya se acerca mi cumpleaños. Eh, y a mí me tocó experimentar realmente muchos cambios muy grandes en el Perú. Obviamente yo era niño, no entendía nada de lo que estaba pasando. Eh, soy de una familia de padres separados. Entonces yo vivía con mi mamá, que ese tiempo era muy jovencita, y realmente la persona que me crió a mí fue mi abuelita. Cusqueños, todos, mi abuelo, mi abuela, mi mamá. Fue así que me llevaron a vivir al Cusco cuando yo tenía creo que 2 años. Me fui a vivir al Cusco con ellos. Y del Cusco tengo unos recuerdos muy bonitos, muy hermosos de niño. Recuerdo jugar en los valles, en las pampas, con riachuelos, con vicuñitas, con llamitas, con mis amigos, con mis chapas, con mis labios rotos, ¿no? Tupananchiscama. Aprendí a hablar quechua, poquito, pero bueno, ya no me acuerdo. Caminaba por esos valles sagrados, por esa tierra hermosa. Pertenecía a una familia de artesanos. Mi abuelo era un artesano que era muy reconocido en Cusco y era muy bueno. Él mantenía todas las pinturas virreinales de las catedrales del Cusco, imagínense. Y no solo el Cusco, toda esa parte. Él viajaba mucho. Y no solamente era pintor, era escultor. Y también se encargaba de la reparación de las vírgenes y de todo eso. Yo recuerdo eso muy, muy claro. Entonces yo crecí así en ese ambiente familiar de artesanos. Y obviamente crecí en un ambiente que preservaba el patrimonio nacional de todos los peruanos, porque ese es nuestro patrimonio, ¿no? Mediante el arte. Y bueno, mi abuelo era uno de los abanderados de la preservación de nuestro arte. Inocencio Bustamante Gutiérrez, para que sepan su nombre. Ya falleció en un accidente en el Cusco, cuando se dirigía a la ciudad de Patás a reparar unos santos, como lo hacía siempre, todos los años, no importaba su edad, pero bueno, falleció en ese accidente fatídico en el que el ómnibus en el que él viajaba se descarriló y falleció. Pero bueno, en la cúspide de su vida, él era la persona encargada de que el arte peruano de alguna manera se mantenga vigente. Y ahí crecí yo, en ese ambiente. No era un ambiente adinerado, no era un ambiente rico, era un ambiente de gente humilde, de gente trabajadora, que quería salir adelante por medio del arte, y nuestro patriarca pues era el abanderado, ¿no? Y todos sus hijos ayudaban,
y entre ellos mi mamá. Y ahí crecí. Esos son los recuerdos que yo tengo de esa época de mi vida en el Cusco. Después regreso a Lima a vivir con mi mamá porque se le ocurrió que queríamos ir a Lima, donde teníamos una casa también. Mis abuelos tenían una casita, la tienen todavía hasta el día de hoy. Cada vez que voy al Perú los visito. En Comas tienen su casita mi abuela, esposa de mi abuelito Inocencio, mi abuelita Elvira, Ana Elvira. Entonces, mi mamá me lleva a vivir al Perú. En ese tiempo mi abuelita Elvira ya vivía en Lima y mi abuelo también ya vivía en Lima. Entonces él se movía de Lima al Cusco para hacer sus trabajos. Y en la casa en Comas, nosotros teníamos montado un taller artesanal grande en la parte de al frente de la casa, y en la parte trasera del terreno era donde vivíamos todos. Y ahí fue donde yo crecí, básicamente, ¿no? Donde hice parte de mi infancia. No llegué a la adolescencia porque yo a los 9 años más o menos me fui a vivir con mi papá a Iquitos. Esa es otra parte de la historia. Pero bueno, mientras yo estaba en Lima, yo recuerdo los apagones, recuerdo los fines de semana en familia, sobre todo los apagones, porque eso era un evento ya casi esperado en mi familia, porque nos reuníamos alrededor de una vela y nos podíamos a contar historias y a conversar. Y eran momentos buenos, ahora que lo veo desde aquí, desde la vida que me toca vivir ahora, eran momentos únicos, porque en esos momentos se compartían cosas muy bonitas. Era muy familiar. Dentro de todo lo malo que estaba sucediendo en esos momentos en el Perú, nosotros, nuestra familia al menos, encontraba en esos momentos un momento de acercamiento, de estar juntos, de conversar, de hablar. Y eran bonitos momentos que yo recuerdo, ¿no? Pero obvio, yo era un niño, yo no sabía nada, yo solo escuchaba las historias y me gustaba mucho. También recuerdo los problemas por los que pasábamos en Lima, por estos temas del terrorismo, básicamente. Recuerdo cuando en el gobierno de Alan García hubo una hiperinflación terrible. En esas épocas yo vivía todavía con mi abuela materna en Comas, porque yo recuerdo que los apagones eran por los atentados terroristas que habían en las torres de alta tensión, donde ponían dinamitas y las hacían volar. Pero la falta de comida no era por los terroristas, era por la hiperinflación que había en esos momentos, en las que había caído el gobierno de Alan García. Entonces todo empezaba a costar demasiado caro, y recuerdo que íbamos a hacer colas, como le llamamos en Perú, en las plazas, en los parques, o a donde nos decían que teníamos que ir, porque pasaba un carrito antes hablando con un micrófono y un megáfono arriba del carro, y él decía: a todas las familias que les toque hoy día la leche o el azúcar o el arroz o el pan, ¿sabe tú qué? Por favor vayan a tal lugar a recogerlo. Y era solamente 2 personas por familia, creo, pero eso no importaba. En mi familia íbamos todos porque necesitábamos comer. Éramos muchos.
Pero bueno, íbamos, hacíamos nuestra fila. Recuerdo que llegaba hasta donde el señor que estaba repartiendo, yo era muy niño, pero lo recuerdo. Recuerdo ver a mi abuelita, a mi mamá, a mi abuelo, al artesano. Todos haciendo su fila, con los vecinos, molestos, quejándose porque solamente les tocaba una ración. Me acuerdo de la leche Ensi, de la leche en polvo. Me gustaba la leche en polvo, me la comía con una cucharita, así, puro polvo. Me acuerdo de la sopa en polvo. No sé si ustedes lograron a tomar la sopa en polvo, pero allá donde yo vivía, en Comas, sí repartían la sopa en polvo. Y era literal sopa en polvo, era un polvo que tú le echabas agua y lo calentabas. Recuerdo que nos daban bolsas de eso, bolsas y bolsas de eso. Recuerdo que el pan era un lujo. Recuerdo hacer mis filas para el azúcar, para el arroz. Nadie me lo ha contado. Esa era mi infancia en Comas. Así fue. Tengo recuerdos vagos de cuando eso terminó un poco, se mejoró la situación, pero de todas maneras los precios seguían elevadísimos en las tiendas. Y era difícil. Era bastante difícil. ¿Cómo la habrán pasado mis abuelos? ¿Qué desesperación habrán tenido? Pero bueno, supieron de alguna manera evitar que yo al menos, o los niños que vivíamos en la casa, suframos mucho de eso, ¿no? Nos protegieron. Pero fueron épocas terribles. Terribles, terribles. Bombas, amigos muriendo, familiares, vecinos, gente. La inigualdad era el mensaje que traía el socialismo y el terrorismo. El terrorismo de alguna manera quería vendernos la idea de que lo que hacían estaba bien porque era en base a una ideología superior de ayuda social, de igualdad social. Decían de que tenían que remover al anarquismo, al narcisismo y al fascismo y tantas otras palabras que ya no recuerdo. Y lograron convencer a muchos jóvenes. Muchos jóvenes, entre ellos algunos familiares míos que estaban en la universidad tratando de superarse. Fue en las universidades del Perú donde esta ideología se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte cada vez. Era un caldero donde la ideología era manipulada. Y bueno, se crearon estos partidos no políticos, pero partidos terroristas. Un partido terrorista para mí es un partido que siembra el terror. Y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso, fueron movimientos terroristas. Muy por fuera de su ideología o de lo que ellos quisieran imponer en su momento, la forma como lo hacían, la forma como ellos tenían de hacer sus cosas, eran definitivamente movimientos terroristas, en las que murieron muchos peruanos.
muchos amigos, ¿verdad? Porque yo fui pobre. Y los pobres éramos los que pagábamos las consecuencias. No la clase media o la clase alta del Perú. Era la clase social trabajadora, los pobres. Los pobres y los hijos de los pobres que buscaban tener un futuro mejor y que iban a las universidades a tratar de estudiar y de mejorar. Sin embargo, en esas épocas lo único que lograban era ser captados por estas bandas criminales que cambiaban su ideología. Así es como yo recuerdo al Perú de esa época de Lima, en la época en la yo viví con mi abuelo y mi abuela, en la época que mi mamá era muy joven todavía y todavía estaba trabajando y estudiando y tratando también ella de salir adelante. En la época de Mike Tyson, ¿no? Y la pelea del siglo. En la época del Fokker, de Alianza Lima. En la época de la hiperinflación, de Alan García. No tengo muchos recuerdos bonitos de esa época. ¿Qué podría decir? En la época de Mario Vargas Llosa y Fredemo. Y fue en esa época también en la que se vio salir Alberto Fujimori y Cambio 90, Nueva Mayoría. Muchos recordarán el estribillo de la canción. Nunca tuvimos la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad. Y salía el chino con su pala. El chino fue un outsider. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Bueno, un outsider significa alguien que apareció de la nada, ¿no? No sé cómo se dice ahora en español outsider. Pero fue una persona que salió de la nada. Y fue una sorpresa porque Mario Vargas Llosa con Fredemo estaba a la punta de todas las encuestas a nivel nacional. Era casi seguro que se llevaba la victoria Mario Vargas Llosa. Pero apareció el chino con esa canción en un tractor y deslumbró con su mensaje de progreso, de trabajo. Un mensaje esperanzador en ese momento, la verdad, muy esperanzador. Y yo creo que lo que quitó un poco de votos a Mario Vargas Llosa al final fue el temor de todos los peruanos, que se basó en una de sus políticas económicas, porque Mario Vargas Llosa prometió o dijo en una de sus promesas electorales que él iba a hacer un shock económico que era esencial y era la única manera de que el Perú pueda salir de esos niveles de inflación y pobreza, que había que inyectar un shock económico, o sea, que iba a ser peor. Eso es básicamente lo que decía Mario Vargas Llosa, que iba a ser peor por un tiempo, pero que esa inyección iba tarde o temprano a mejorar las cosas. Y creo que él fue el único de los dos candidatos que lo dijo de una manera abierta, como parte de su proceso, como parte de su campaña. Y yo creo que ese fue el punto en el que el peruano empezó a dudar un poco, y Fujimori no lo dijo. Fujimori tenía otro mensaje. Y ganó, bueno, y se fueron a la segunda vuelta y ganó Fujimori, ¿no? Terminó ganando Fujimori en 1990. Y lo que pasó después es todo conocido. Fujimori tuvo que hacer el shock que había diseñado de alguna manera el Fredemo de Vargas Llosa,
Es así como yo lo recuerdo, ojo, no sé si esto lo recordarán todos igual, pero así yo lo recuerdo, yo al menos, ¿no? Y bueno, se tuvo que aplicar el shock a nivel nacional y bueno, se llamó el Fujishock. El Fujishock. Y ese fue uno de las primeras movidas más fuertes que tuvo Fujimori. Y después tuvo muchas más, ¿no? Sobre todo en el 92. Pero bueno. Regresemos a mi historia un poquito. Yo después de ahí, cuando tenía 9 o 10 años más o menos, mi papá, que vivía en la selva peruana, en Iquitos, me lleva con él. Me lleva a vivir con él. Allá mis abuelos de parte de papá eran doña Ana Cristina Rengifo o Ana Cristina de Baluarte y mi abuelo Jorge Baluarte Pinedo. Ellos dos tenían una panadería que se llamaba la panadería JBA, Jorge Baluarte y Anita. Y bueno, eso era lo que ofrecía mi papá de alguna manera, ¿no? Estabilidad económica. Y en ese momento, pues la estabilidad económica era algo que no se conocía en la familia Bustamante, la familia de mi mamá. Entonces mi mamá decide, por mi bien, de que era momento de yo irme a vivir con mi papá y tener un mejor futuro. Y así es como yo llego a la ciudad de Iquitos a los 9 años o algo por ahí. Y llego a conocer a mis abuelos paternos. Llego a conocer a mi papá básicamente también, porque hasta esa época yo no había vivido con él. Lo conocía por un par de visitas, nada más. O sea, no éramos cercanos tampoco. Pero era lo que había. Entonces, voy a vivir con él. Conozco a mis abuelos y mi vida pues da un giro, ¿no? De 360 grados, la verdad, porque el lado de mi abuelo, del artesano, eran, ¿cómo te puedo decir? Tirados un poco más ¿cómo te puedo decir? A la ayuda social, al trabajo social, ¿no? Con gobiernos. Esperaban que los gobiernos pues tengan algún tipo de iniciativa, porque era lo que ellos hacían realmente. O sea, yo no los culpo, yo no los puedo llamar de izquierda a mi familia Bustamante, de mis abuelos, porque realmente ellos eran artesanos, y un artesano tiene que esperar la iniciativa y la voluntad del gobierno que quiere invertir dinero para que ellos puedan tener trabajo y puedan ir y buscar o hacer las cosas que tenían que hacer, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, ellos básicamente esperaban al gobierno, esperaban que el gobierno les dijera, pues miren, tenemos este proyecto o este otro proyecto y es lo que tenemos que hacer. Y bueno, esta es la partida de dinero y esto es lo que hay que hacer, y ellos iban y trabajaban. Ese era el motor económico de la casa de mis abuelos maternos, de los Bustamante. Entonces ellos sí tenían que trabajar con el gobierno de turno, tenían que esperar a que haya este tipo de movidas culturales, pero era por un tema de profesión, ¿no? Era lo que hacían, no podía haber otra cosa. O sea, no era que ellos estaban sentados esperando de que el gobierno les solucione los problemas y les dé dinero o esto, no. Esperaban que les dé trabajo. Y eso obviamente en las épocas de la inflación y todo esto era cada vez menos importante para el gobierno, ¿no? Por eso pues
pasábamos mucha pobreza y nos fue muy mal un tiempo, muy mal. Pero bueno, mi vida cambia 360 grados porque yo paso de ese tipo de familia, de ese tipo de realidad, a una muy diferente, ¿no? A una en la que mi familia tenía negocio, y era un negocio muy bueno, era un negocio, una panadería en una ciudad, en la ciudad de Punchana, en Iquitos, la ciudad de Punchana, en la calle Piura, no, en la calle Piura, sí, pues, la calle Piura, entre la Borja y la Freire, creo, no recuerdo muy bien, pero bueno. Ahí es donde yo llego a vivir con mi papá. Obvio, tenían una casa mucho más bonita. Mi papá tenía una nueva relación. Y de esta nueva relación yo tenía 2 hermanas que vivían ahí con él. Y obviamente su esposa, mi tía Teresa, mi papá Pepe, mi abuelito Jorge y mi abuelita Anita. Esa era mi vida allá. Muy diferente a mi vida en la casa de los Bustamante, donde la casa era básicamente un taller de artesanía y donde había mucha gente, ¿no? En Iquitos no, en Iquitos era un poquito más privado, más cerrado, era solamente la familia de mi abuela, mi abuelo, mi papá, su esposa y mis hermanas. Y yo. Y bueno, me tocó asimilarme a ese tipo de vida. Era una vida un poco más ordenada. Mi horario de colegio era rígido, tenía que ir al colegio con mis hermanas. Pero tampoco era una vida holgada. No vayan a pensar de que pasé de pobre a millonario. No. Pasé de pobre a menos pobre. Pero todavía éramos pobres. Nos despertábamos a las 4 de la mañana a repartir el pan a nuestra panadería, a nuestro local. Venían los vendedores de los mercados, ¿no?, de Iquitos, venían con sus canastos vacíos y nosotros teníamos que despertarnos a contarles el pan caliente que estaba saliendo del horno de la casa. Una experiencia muy bonita, unos recuerdos increíbles. Haciendo pan, vendiendo el pan. Qué infancia, la verdad. Y bueno, así iba transcurriendo mi vida con mis amigos en las calles, jugando pelota en Iquitos, descalzo, siendo el panadero del vecindario. Ahí fue donde realmente pues tuve una vida normal, básicamente, ¿no? O sea, mis abuelos eran empresarios, tenían su pequeña empresa. Mi papá de alguna manera era un empresario por herencia, si se puede decir así, ¿no? Porque ese negocio lo empezaron mis abuelos. Pero él se encargaba de manejar todo. Él era el gerente general de todo. Y bueno, quién sabe si fue un error o fue algo bueno, pero en ese momento eso era lo que pasaba, ¿no? Él era el gerente general, la panadería funcionaba muy bien. Y fue ahí donde, básicamente donde Sendero Luminoso, el MRTA, decide declararle pues una guerra completa y feroz al gobierno peruano, sin tregua. Y fue ahí donde me tocó experimentar esta guerra desde la selva del Perú. Y vi muchos muertos y muchas bombas. Y vi muchas cosas que me marcaron la vida. Y esa es mi historia, ese soy yo. O sea, yo viví ahí en el Perú tratando de sacar adelante el negocio con mis abuelos, ayudándolos.
aprendí a amarlos, sobre todo a mi abuela, que era un ángel caído del cielo. Me cuidaba mucho, le importaba mucho, me enseñaba mucho. De ella he aprendido mucho. De ella tengo una compañía aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tengo una compañía, tengo una fundación, pero bueno, ya ese es otro tema. En Iquitos otra vez todo iba bien hasta que pasó lo impensable. Lo impensable, no estábamos preparados para nada de eso. La economía se fue al demonio, el dinero no servía para nada. Mis abuelos vieron el trabajo de toda su vida irse por la cloaca. Era duro ver a mis abuelos así. Era duro. El trabajo de toda su vida, de un día para otro, de la noche a la mañana, no servía para nada. Todo el dinero ahorrado, todos los sueños, todos los proyectos, todo se fueron a cero. El terrorismo llegó a un nivel incalculable. La guerra era sin tregua. Y allá en la selva del Perú era difícil. Era difícil. Mis abuelos se rindieron. Mi papá quiso dar manotazos de ahogado. Y mientras llevó a mis abuelos a Lima para que estén un poco mejor, para que tengan una mejor calidad de vida en su casita en Lima. Ellos vivían en la urbanización Pedro Donofrio, en el Callao. Tenían su casita ahí que se la habían comprado, producto del trabajo de toda su vida. Esa panadería de alguna manera había ayudado a que ellos adquieran esa propiedad en Lima. Entonces mi papá decidieron llevarlos a mis abuelos a Lima, a que estén más tranquilos, y él apoyarlos desde Iquitos con todo lo que podía, trabajando en la panadería, que para esa época ya había sufrido el golpe mortal, porque fue un golpe mortal, y no tuvo que ver con ellos, no tuvo que ver con el trabajo de ellos. Simplemente fue el Estado peruano, el gobierno peruano, la mentira de los políticos, de esa clase de políticos que existía en esas épocas, del terrorismo, una mezcla de todo. Yo y mi papá nos quedamos en Iquitos, tratamos. Yo era muy pequeño todavía, tenía 12 o 13 años. Recién estaba entrando a la adolescencia. Lo veía a mi papá tratar de hacer cosas, ideas nuevas. Nos pusimos a vender galletas de puerta en puerta, galletas de chocolate con un visionario de los negocios de las galletas que se llamaba Marco. Bueno, nos íbamos a vender galletas y panes moldes de puerta en puerta en Iquitos. Luchamos hasta que pudimos, pero el horno que teníamos, que era un horno de barro, se terminó por romper, se terminó por caer, se destrozó. Entonces yo recuerdo que yo llevaba el pan sin hornear, jalando un triciclo,
a esa edad. Yo jalaba un triciclo lleno de panes, sin hornear en los latones. Desde la panadería de nosotros, donde hacíamos el pan, sobre todo el día que se cayó el horno, pues teníamos toda la producción media hecha y teníamos que hornearlo o perdíamos toda la producción y era mucho dinero. Me tocó a mí jalar un triciclo lleno de latones con pan adentro, yo a los 12 o 13 años. Jalaba este triciclo por unos 10 kilómetros, desde la panadería donde trabajábamos o donde era la nuestra, hasta la de mi tío. Y lo hacía con toda la responsabilidad del mundo, como un hombre grande. Jalaba en mis espaldas ese triciclo lleno de pan, lleno de sueños, de esperanzas, de decir, puta madre, estoy ayudando y todavía se puede. Yo tenía 13 años. 13 años. Hoy veo a mi hijo de 13 años y no me imagino nada de esto. Pero bueno, esa fue la infancia que me tocó vivir a mí. Era feliz. No era un niño infeliz. Fui feliz. Fui feliz con lo que tuve, con lo que tenía, con lo que había alrededor. Nunca fui infeliz. Esa caída del horno representó el final de todo. Representó el final de toda la historia de nosotros en Iquitos. Tuvimos que abandonar la selva querida. Yo a los 14 años, ya casi para cumplir 15. Y así fue como me fui a vivir al Callao con mis abuelos y después con mi mamá. Y así fue como me encontré otra vez en Lima a los 15 años, tratando de hacer algo con mi vida. Estaba en el colegio todavía, terminé la secundaria, me fui a academias preuniversitarias, quería estudiar, me acuerdo, quería estudiar mucho. Me fui a academias preuniversitarias a prepararme para mi examen de admisión a la universidad. Después del colegio tenía 16 años. ...16 o 17 años. No ingresé a la San Marcos. Iba para administración de empresas. No ingresé, no sé qué pasó. Me puse muy nervioso porque estaba muy preparado. Me había preparado mucho. Era muy bueno en la academia. Me puse muy nervioso, los nervios me ganaron. No ingresé. Sin embargo, esa experiencia fue muy bonita, muy enriquecedora. Yo me moví entre las academias Trilce, la Federación Universitaria San Marcos, UFCN, NM, una que queda en Alfonso Ugarte, una que queda en el centro de Lima, en la Tacna, creo. Me iba al gimnasio Apolo, que queda en la avenida Washington, creo. Viví en Breña un tiempo porque ya a esta edad, a los 17 años, ya mis abuelos habían vendido su casa también. Y yo me había ido a vivir con mi papá a Breña. Y era un muchacho de 17 años como cualquiera. Me metí a estudiar diseño publicitario en el instituto del mismo nombre, diseño. La veía Carabaya, creo que era la dirección. Hasta ahora está ahí, el Instituto de Diseño.
Y nada, iba buscando mi rumbo, me metí a estudiar diseño porque me gusta el dibujo, soy muy bueno dibujando, hasta el día de hoy, dibujo muy bonito. Y ahí aprendí cosas que ahora, cuando uno mira para atrás, vas conectando los puntos que vas dejando en tu vida, ¿no? Y todo va teniendo sentido ahora. Mira, este es el logotipo de mi compañía de Real Mates. Yo lo hice, yo lo diseñé los colores y todo eso fue gracias a esa etapa del Instituto Diseño. Definitivamente. Todo eso me ayudó. Aprendí conceptos básicos de diseño, de colores, de marketing, sobre todo de marketing. Conceptos de esa época, o sea que ahora tal vez son obsoletos, pero son conceptos básicos, ¿no? Es la Biblia, el 101, el 1-to-1, el 101, perdón, el 101 del diseño me lo enseñaron allá. Grandes profesores de las universidades. No vayan a pensar que era porque era un instituto, no, eran profesores. Y este instituto lo hizo Fujimori, ¿eh? Ojo con eso. Eran profesores que venían de universidades buenas, de la Católica y de la Villarreal y de la San Martín y de no sé cuánto y no sé qué, de la UNI incluso. Y algunos estudiantes también, que sus universidades no les permitían pues desarrollar esta área del arte, ¿no? Y ese instituto sí les daba esa oportunidad, entonces iban allá. Y ahí había gente muy, muy interesante que yo conocí en esa época de mi vida. Muy interesante. Me enseñaron mucho, sobre todo a leer. Ya yo sabía leer, pero tuve un profesor, mi profesor de teatro, porque yo hacía teatro también, y era muy bueno, soy muy bueno actuando. Pero bueno, en esa época el profesor de teatro era un lector asiduo y me inculcó mucho la lectura de ciertos libros muy buenos, que los voy a poner en los mensajes en algún momento. Perdón, sí, claro, como comentarios. Bueno, es así que yo me encuentro pues en Lima a los 17 años estudiando diseño publicitario, todavía con el apoyo de mi papá. Estuve así desde los 16 hasta los casi 18, todavía tenía 17, cuando decidí que quería independizarme de la casa de mi papá y me fui a vivir prácticamente solo. La casa de una tía, pero esta tía me alquilaba un cuarto en el edificio que era de ella. Pues yo vivía, obvio, todavía con el acercamiento familiar de tener a mi tía y a mis primos ahí, pero vivía básicamente solo. A esa edad, ya a los 17 años, para cumplir 18. Y es ahí donde empieza pues mi época laboral. El primer trabajo que tuve fue en una hamburguesería muy conocida del Perú, que en esa época su dueño era Jorge Camino o José Camino. Estoy hablando de Bembos. En Bembos aprendí mucho, sobre todo de la cultura de pertenencia. Bembos era una universidad muy interesante en esas épocas, en lo que era atención al cliente, calidad. Fue una experiencia muy buena. Bembos en esa época te preparaba, te llevaba a salones de clase, donde te daban clases de las hamburguesas, de las papas, del proceso, de la historia. Te despertaban una sensación o un sentido de pertenencia tan importante. Hacían un trabajo espectacular. Bembos. Fue una universidad para mí, Bembos. Pero bueno, ese fue mi primer trabajo.
Después de ese trabajo recuerdo que me tuve que tener otro porque no me alcanzaba mucho la plata. Yo estaba estudiando inglés por mi cuenta en el IMNA. Yo estoy haciendo publicidad cierta, no sé si todavía siga el IMNA ahí, pero bueno, ahí me mandan mi cheque. En el IMNA estudié y para pagar mi apartamento, mi universidad y sobre todo mi noviecita que tenía en esa época, tuve que conseguirme otro trabajo y encontré un trabajo al costado de Bembos, del Bembos de donde yo trabajaba, y era una pollería, la pollería Norquis. Así se llamaba la pollería Norquis. Y me metí a trabajar a la pollería Norquis. Y esa es una parte de la historia que, me puedo quedar horas y horas hablando aquí yo de Luis Tamashiro, de Kaoru Tamashiro, Rumiko Tamashiro, de todos los hermanos Tamashiro, y de mi experiencia en Norquis, a donde llegué a ser administrador de muchos de sus locales, no solamente de uno. Llegué a administrar sus locales y yo empecé ahí lavando platos, imagínense. ¿Qué más les puedo contar? Al tener yo 19 para 20 años, tenía mi trabajito, trabajaba yo básicamente 12 horas al día. Y no estoy bromeando, más 14 a veces. Ya para ese tiempo no trabajaba en Norquis, en Bembos, ya solo Norquis. 6 días a la semana, 14 horas diarias. Un horario muy fuerte teníamos ese tiempo. Empecé lavando platos, después fui jefe de cocina. En el medio tiempo me metí a estudiar administración de empresas, me acuerdo, en un instituto del centro de Lima, no me acuerdo cómo se llama. No vaya a ser que sea de César Acuña. ¿Por qué? Porque yo quería salir adelante, quería ser administrador y yo era jefe de cocina en ese momento. Pero tuve una suerte espectacular de conocer a la familia Tamashiro tan de cerca y convivir con ellos y ser amigo de ellos, porque yo me considero un amigo de la familia Tamashiro. La familia Tamashiro son los dueños de la cadena de Norquis. Y yo sé toda la historia, e incluso sé cómo empieza, de dónde proviene el nombre Norquis y de dónde salió Rockies. Rockies es la competencia, ¿no? Se pueden ver. Pero bueno, ese es material para otro video. Este video ya se está quedando largo. Ese soy yo. Esa es mi historia en el Perú. Porque después de ahí, a los 20 años, tuve que dejar mi país. Yo no era un tipo malo. Quería estudiar, quería salir adelante, quería hacer las cosas. Pero las oportunidades no se daban. No había cómo. El terrorismo seguía prendido. La inestabilidad política era terrible. Bueno, el terrorismo ya se estaba muriendo. Pero no habían oportunidades. Las oportunidades, yo trabajaba 14 horas por un sueldo mínimo. Las oportunidades eran escasas. No había forma. Yo traté de hacer de todo. Yo me fui a Canal 5, dejé cartas para que me hagan castings. Yo era muy buen actor en esa época. Le mandé una carta a Adolfo Chuima, personal, no sé si le habrá llegado. Me iba al Canal 4, me iba... Con el tiempo que me quedaba, me metía en todo lo que me podía haber metido para buscar una oportunidad.
Quería estudiar, quería ser mejor, quería tener mis cosas. Y nadie me puede decir nada malo por eso, porque era un joven con sueños. No quería ir al ejército, no quería ir a pelear. Estábamos en la guerra con el Ecuador, con el Tiwinsa. Yo pensaba, siempre he pensado que yo podía dar un poquito más. Sin embargo, terminé también haciendo mi servicio militar. No de 2 años, como tuviera que haber sido, pero me salvó el hecho de que estaba estudiando y trabajando a tiempo completo. Entonces solamente estuve 3 meses en Chucuito. Pero fueron 3 meses duros. Pero bueno, no diría duros, 3 meses de aprendizaje fueron. Es así que a los 20 años yo salgo de Perú, se me presenta la oportunidad de salir de Perú de manera legal. Toda esta historia que les he contado desde los 15 hasta los 20 años que yo me voy, si no es un poquito más, a los 21, yo viví en Barrios Altos, en Ancash y Maynas, al costado de la iglesia Merced, al costado de la iglesia La Merced. Ahí vivía yo. Y ahí era donde yo me movía. El Bembos donde yo trabajaba quedaba en la plaza de armas de Lima. Yo iba caminando, subía por todo la Ancash, al costado del Congreso. ¿Cómo se llama esa calle? Guayaga, Ancash, Maynas. Dios mío, no recuerdo los nombres de las calles, pero yo me he paseado por allá donde yo vivía, en Ancash y Maynas. Yo he jugado pelota en Martinete, me iba a 5 Esquinas, a la Huerta Perdida, a la Quinta Jeren, a la Plaza Francia, a la Plaza Italia. Tengo mi gente allá, me conocen, me saludan todavía. Cuando yo voy, un saludo para esa gente bonita de Barrios Altos. Todavía queda residuos de mi paso por ahí. Todavía conozco gente ahí. Y la última vez que fui, tuve el agrado de ir a la casa de mi amigo Pepe y tomamos unas cervecitas. Nos tomamos una cerveza y conversamos de muchas cosas, como cuando teníamos una bandita de rock ahí, en la que yo nunca participé, pero bueno, la teníamos en Barrios Altos. En Barrios Altos he vivido mucho. Mucha de mi historia está ahí. En el cementerio en El Ángel es donde yo quiero que me entierren, por ejemplo. Soy criollo, escucho música criolla. Sin embargo, tengo sangre serrana de mi abuelo y de mi abuela, y con mucho orgullo. Soy cusqueño. En mi herencia, en mi sangre, está el Cusco, está la sangre de los incas. Por el lado de mi padre tengo la sangre de los ayanincas, de los huitotos. También tengo la sangre de la selva. También viví allá con mi Juane, nadé en el Amazonas, pesqué pirañas, me bañé en el río Nanay. Nadaba en Quistococha. Quería estudiar en el CNI, pero nunca pude. Lo único que pudieron pagar mi papá era la Inmaculada y después el República de Venezuela, allá en el centro de Iquitos, que le mando un saludo. Pero todo eso se acabó para mí a los 20 años, cuando yo vi mi oportunidad de salir del Perú, y no me arrepiento. Estados Unidos fue el país que me acogió, que me abrió sus puertas. Tuve una inmigración legal, gracias a Dios, gracias al Señor y gracias a todos los cielos. Mi inmigración fue completamente legal desde el Perú. Yo salí con documentos del Perú porque yo fui acreedor de una visa de diversificación, la DV. Para los que no saben qué es esa visa, todos los años Estados Unidos hace la visa de diversificación. Deberían de aprender o de
buscar información y de tratar de involucrarse en ese tema, porque solamente tienes que inscribirte y cumplir algunos requisitos, obviamente. Y como ya les he contado, pues yo cumplía todos los requisitos que pedían para ese momento, en esa época. Ahora no sé cómo será, pero sé que existe. Ahora ya tengo 25 años de mi vida viviendo aquí en Estados Unidos, tengo una familia hermosa, una mujer excelente, unos hijos preciosos que conocen al Perú porque me los he llevado al Perú, porque conocen mi tierra y me escuchan hablar del Perú, porque comen peruano, porque yo les cocino, porque les encanta el ceviche, el anticucho, y eso no va a cambiar. Porque saben de su historia, como tiene que ser. Porque yo nunca he renunciado al Perú. Yo me escapé, porque no tenía oportunidades. O acababa muerto, o acababa metido en algo malo, en delincuencia. Yo salí, pero nunca renuncié a mis raíces, jamás. La gente que me conoce aquí, mis amigos, mi familia, mis hijos, todos lo saben. Y hoy quiero ayudar, hoy quiero hablarte a ti, peruano. Vamos a hacer las cosas bien, hermano. Que no existan otras historias como yo, porque el Perú se merece de su gente, de sus hijos, que sus hijos hagan patria, que no tengan que salir, y sus hijos se merecen un país así, se merecen un país con oportunidades. Ya pasamos por tanta ideología, ya pasamos por tanta estupidez, ya hemos visto lo que ha pasado en otros países con esta ideología, ya hemos visto Venezuela, ya hemos visto a Bolivia, ya hemos visto a Cuba. No vas a pensar que China funciona porque es 100% socialista. China es un país que mezcla el capitalismo con el socialismo. Y esa es la verdad. Pero bueno, no me importa tampoco. La verdad no me interesa. Mucha gente dice, mira, manejas un carro bonito y tienes tu empresa y te va bien. Cuando yo regreso al Perú a visitar, ¿no?, a mi gente, a mi familia. Y ellos no tienen idea de todo lo que yo daría para volver a mi país, a hacer patria, a crecer con él, a ayudarlo a crecer, ayudarlo a ser grande como tiene que ser, porque lo va a hacer. El Perú va a ser grande por sus hijos, por nosotros, por mi generación, por la generación que está atrás y por la generación que viene. Nosotros ahora, la gente de 35 a 48 años, es la generación, es nuestro momento. Los 50 también, los de 55, todos, carajo. Todos somos peruanos y tenemos que tirar con todo para que nuestro país no se quede rezagado. Se están viviendo épocas impresionantes en el mundo. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, las cosas están marchando bien. Están marchando bien, no se dejen llevar por propagandas, por estupideces. Se lo dice un peruano americano ahora, porque este país me dio la ciudadanía americana. Me enseñó y me dio una familia hermosa, y a este país le debo mucho, todo casi. Pero no renuncio al Perú. Mis hijos hablan inglés como primera lengua y español como segunda, y la hablan mal. Pero qué chucha la hablan, ¿no? La hablan. Saben del Perú, han ido al Perú, los he llevado a Iquitos, los he llevado al Cusco, los he llevado a Ica, Puno, Arequipa, a todos lados. Esa es mi historia.
voy a regresar y esta vez quiero que nada, que me conozcas un poco. Me fui de largo 1 hora, así que ya te dejo. Vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a conocernos mejor, porque siento que esta es mi época, este es mi momento. Siento que voy a volver pronto. Y siento que voy a hacer algo por mi país. Todavía no sé qué es. Y siento que estas elecciones, en estas elecciones sobre todo del 2026, tenemos que asegurarnos de que el Perú mantenga su rumbo, y su rumbo va por la derecha, hermanos. Su rumbo va por ahí. La izquierda ya la viví. No fue tan malo después de todo, me trajo aquí. Pero yo quiero estar allá. Te dejo con esa loco. Peace and love.